iniciamos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta quinta plática organizada por la carrera de animación de CEDIM de Monterrey. Durante las conferencias anteriores hemos estado enfocando la plática en aprender sobre el aspecto técnico de las cosas que nos atañen, ¿no? Como artistas 3D o 2D. Hemos hablado de la creación de nuestros mundos 2D y 3D y todo lo que eso implica, la creación de animaciones, el uso de softwares, tips, de cómo entrar en la industria y todo eso que a veces nos atañe, ¿no? Hemos visto cómo otros artistas organizan su tiempo o cómo comienzan sus carreras. Hoy tendremos un momento de pausa en lo referente a lo técnico y nos enfocaremos más en el aspecto humano, en el aspecto intelectual, incluso en el aspecto espiritual y hasta político. En esta ocasión nos acomodaremos en un lugar anterior a este proceso técnico. Trataremos de hablar de nuestras motivaciones, dolores, alegrías y cómo estos elementos propios, únicos e intransferibles nos hacen hacer lo que hacemos. Y bueno, para dar el primer paso a esto, le doy la más cordial bienvenida al piloto que nos llevará por este viaje en esta plática, a la querida maestra Coral Aguirre. Bienvenida, maestra Coral. Gracias. Voy a dar una pequeña reseña a la maestra Coral para que la conozcamos un poco y podamos entender, podamos ver de lo que ella nos quiere platicar en esta ocasión. Nacida el 7 de julio de 1938 en Bahía Blanca, Argentina, nacionalizada mexicana, el 1 de noviembre de 1999. Autodidacta en muchos aspectos, sin embargo ha completado los estudios de literatura francesa en su país de origen, así como de teatro y música. Se ha especializado en cultura clásica, semiótica teatral y literatura femenina. Su inclinación por la literatura y las artes solo la benefició económicamente en la música, puesto que como violista formó parte de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca, Argentina, durante 21 años, y de la Orquesta de Reggio di Torino, Italia, durante 2 años, por lo cual pudo sobrevivir a su exilio. Como teatrista fundó en Argentina Teatro Alianza, de largo prestigio, que recorrió el país y el sur de América Latina de 1966 a 1978, hasta que el terrorismo de Estado asesinó a varios de sus integrantes. Luego, al regreso de su exilio, fundó el Teatro Laboratorio, 1981 a 1988, cuyas puestas para jóvenes como Crece Rock y Sol América ayudaron en los años de la dictadura a crear la esperanza entre la juventud oprimida. Y luego en el tiempo de la Guerra de las Malvinas. Ha representado a la provincia de Buenos Aires y a su país, Argentina, en encuentros nacionales e internacionales. Ha publicado artículos y obras tanto en México como Argentina y asimismo en revistas de Cuba y Estados Unidos, al mismo tiempo que es reconocida en otros países como educadora, ensayista, escritora y teatrista. Sus ensayos sobre las relaciones intelectuales de Alfonso Reyes, sobre los vasos comunicantes entre México y Argentina, su dramaturgia que deconstruye las formas tradicionales para proponer nuevas formas dramáticas, sus cuentos que traducen la narrativa mitológica a contextos cotidianos y sus editoriales que reivindican la contribución a la cultura de decenas de mujeres a lo largo de la historia, confirman su obra literaria, conceptual, de responsabilidad ética y de cuidadosa atención estética. Y bueno, aquí tenemos una gran lista de premios y reconocimientos que a lo largo de su carrera ha tenido Coral. Premio Cinematográfico 1992 por la UNAM, Premio de las Artes de Teatro en Argentina en el 87, Premio de la Secretaría de Cultura de la Nación de Argentina por su obra Fuera de Tiempo, Premio de Literatura Nuevo León 2007 por la novela Los Últimos Rostros, Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes 2008 por Las Cartas sobre la Mesa, la relación Borges-Reyes, Premio a las Artes Universidad Autónoma de Nuevo León 2009 y Premio a la Trayectoria Teatral UBA 2012 Argentina y mención honorífica Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz en el 2015 por Los Espejos del Tiempo. Y yo creo que todavía faltaría lo que no nos puso aquí Coral. Bueno, Coral, pues podemos empezar esta plática algo extraña para la carrera, podría ser algo extraña, yo no lo considero extraña,
porque a fin de cuentas como artistas, nosotros más enfocados en lo técnico, siempre hay algo, y digo, yo que he dado clases, una clase más técnica, no necesariamente he dado clases de autores o reflexiones filosóficas, pero siempre vemos que los alumnos tienen algo que contar. Siempre hay algo natural que tienen que decir. O sea, bueno, creo que todos tenemos algo que decir, pero como artistas pues nos enfocamos en encontrar esa voz o en buscar esa voz, ¿sí? Lo cual diga algo que nos salga únicos. ¿Cómo ves tú esta situación en este momento de una época tan veloz que tenemos un universo infinito de información? ¿Cómo ves el arte en este momento del tiempo? Antes de ver el arte, voy a quejarme. Ah, ok. Porque a mí me están viendo, pero Sí, yo no estoy viendo. sí. Y dice Levinas, el gran filósofo francés, que el heme aquí del otro proviene de su rostro. Al escamotearme a mí el rostro de todos ustedes, los que me están escuchando, me están escamoteando una parte fundamental de la relación entre ustedes y yo. Yo, vista por ustedes, el rostro de ustedes se me niega. Eso es terrible. Entonces, empezando por acá, pienso que el arte precisamente es el despojamiento de la máscara para ir a buscar ese rostro que dice nuestra identidad hasta el fondo de nosotros mismos. Un poco para iniciar esto, para tradicionalmente responder a la fama que tengo de quejarme de todo, y también para decirle a los chicos, a las muchachas, a los muchachos que me están escuchando, que lamento mucho no poder verlos, porque me gustaría hacerles muchas preguntas, me gustaría un tete a tete, ¿no? Un vaivén, un diálogo, porque odio la conferencia. La conferencia es el bla, bla, bla de un gran maestro que se las sabe todas y dice todo y ignora al otro, al receptor. Bueno, ahí tenemos un principio del arte, ¿no? El arte no existe en tanto no haya un receptor. Puedes pintar la Gioconda de Leonardo da Vinci, que si nadie la ve, nadie la descubre, nadie tiene ojos para mirarla, pues la Gioconda no existe. Como no existe el Taj Mahal o no existe la catedral de Notre Dame, pobrecita, ahora está destruida. El arte se define no solamente por quien lo emite, sino también por el receptor. Entonces, he aquí la primera preocupación grande que tenemos. Cuando decimos, ay, qué ganas de preguntarles directamente a ustedes. Aquí Coral, de hecho, nos dice Natalia, dice, haga las preguntas y las contestamos por chat, o incluso si alguien gusta levantar la mano, Coral puede hacer una pregunta, levantar la mano y podemos incluirlo aquí para que haya alguna conversación más directa, ¿no? Sí, si alguien gusta. Bueno, hay dos cosas que quisiera preguntarles para empezar. ¿Qué entienden ustedes por la obra clásica? Es decir, la gran obra. ¿Qué es una obra clásica? ¿Qué es la que quieres hacer tú y quiero hacer yo y queremos hacer todos? Veamos por qué. ¿Qué es una obra clásica? A ver, es el arte que se le pone ese adjetivo de clásico. Alguien que quiera aquí levantar la mano y tener esta conversación directa con Coral. ¿Algún espectador? ¿Alguna respuesta? ¿Qué entendemos por arte clásico? ¿Qué entendemos por lo clásico de todas las obras? No importa, hagan acercamientos, déjalos que hablen, que levanten o no levanten la mano, habrá alguien que dirá, para mí lo clásico es esto, otro dirá, para mí lo clásico es esto. Con libertad, chicos, olvídense si los veo o no los veo, lamentablemente. Dice, a ver, aquí ya hay varias personas que están levantando la mano. A ver, muy bien. Espérame. Déjenme ver aquí. No, parece que... Dice aquí alguien, dice Carlos Vázquez, la obra trasciende en el tiempo.
La obra clásica es la que trasciende en el tiempo. Sí. Muy bien. Lo dice Italo Calvino, ¿no? En las 6 o 7 respuestas. ¿Por qué queremos a los clásicos? Lo dice Italo Calvino. Perfecto, la respuesta es correcta. Porque asume todos los tiempos y todos los sitios. Es decir, la obra clásica es motivo de goce espiritual, intelectual, a veces político, ideológico. La obra de arte es motivo de goce en cualquier época, ¿no? Y en cualquier sitio. Eso la define como clásica. No es que los clásicos son los griegos o los clásicos son el clasicismo francés o todas esas cosas, o los clásicos son los nuestros, los del siglo XIX. No, son los creadores que han trascendido su tiempo y su espacio. Entonces la obra se convierte en obra de arte completa. ¿Mm? Aquí comenta Carlos, dice, lo clásico dice, es concepto cultural que se establece y pasa de generación en generación. Claro, muy bien. Sí, claro. Dice Natalia, también dice, yo entiendo que el arte clásico es el arte más puro y lo primero que surgió. No sé si es el arte más puro, yo soy enemiga de los absolutos. Sin duda, sin duda. Al definirlo como clásico, estamos hablando de un arte que alcanza una trascendencia que lo hace infinitamente rico, bello, ético y perdurable. Está muy bien. Bueno, entonces estamos con una gente, por lo que veo, puesto que Carlos es un poco el emergente y esta chica también es el emergente del grupo de ustedes, me parece que nos podemos entender muy bien. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué el arte se estudia o se trabaja en todos los institutos educativos? ¿Qué tiene el arte que es necesario que ocupe espacio en las primarias, en las secundarias, en las universidades, en todos los institutos educativos? ¿Qué se pretende con eso? ¿O a qué apunta? ¿Cuál sería la respuesta? Dice Carlos, aquí dice... Ayuda a fomentar la creatividad. Sí, ayuda a fomentar la creatividad. Sí, pero también la ciencia ayuda a fomentar la creatividad, ¿no? Y también los juegos ayudan a crear la creatividad. Este acto de crear. ¿Por qué hace que el arte sea tan importante? Les puedo asegurar una cosa, los maestros que los enseñan, los directores que exigen que su escuela tenga un maestro de teatro, un maestro de música, no saben la respuesta, ¿eh? En general, en líneas generales no saben por qué están enseñando artes. A ver esa respuesta. Dice aquí, para sensibilizarnos, y dice Natalia, se pretende desarrollar nuestras capacidades artísticas y aprender el pensamiento de las personas por medio del arte a través del tiempo. Sí, está bien, está muy bien, está muy bien. De alguna manera está abordando lo que a mí me importa, que es plantear algo que un antropólogo, uno de los primeros antropólogos antes de Levi-Strauss, Cassirer, principio del siglo XX, señaló, ¿no? Y que a mí, yo era jovencita y la frase me quedó para siempre. Porque yo era una metiche, estudiaba letras, pero también me metía a leer sociología, y en aquel tiempo antropología era una palabra rarísima, ¿eh? Bueno. ¿Por qué era rara la palabra, Cora? Porque la antropología no se estudiaba. No, antropología es a partir de Levi-Strauss. Okay. Entonces, nosotros ignorábamos la antropología. Pero Cassirer, que ya era un antropólogo, un preantropólogo, dice, la estética de hoy, y grábenselo, porque es la frase más bonita que yo he escuchado en mucho tiempo a propósito de esto. La estética de hoy es la ética de mañana.
Recuerdo, sí. Nos dijiste eso. Por eso, más allá que fomente o no fomente nuestra creatividad, la estética, los elementos estéticos, que son la armonía, la unidad, el equilibrio, ¿no? Unidad, armonía y equilibrio, ¿no? Según los griegos. Esos tres elementos que conforman una producción de cualquier índole nos lleva a que se queden fijas en nuestra estructura mental. Entonces siempre vamos a aspirar a la unidad, al equilibrio, ¿no es cierto? Siempre vamos a aspirar a algo más armonioso que nosotros mismos. Entonces, el estudio de las artes desde los griegos hasta nuestros días es en razón de conformar una ética que nos permita ser mejores que nosotros mismos, como dice Paul Ricoeur. Entonces, aunque los maestros y los directores y toda la gente no sepa que están poniendo sus escuelas música, teatro, danza, plástica y todo lo que signifique arte, en razón de una conformación ética, ¿no? El ethos, el carácter, ¿no? Una conformación ética del individuo, es bueno tenerlo en cuenta para nosotros los artistas. ¿No? Comenta aquí Jessica, dice, porque el arte representa la vida y las cosas que en momento histórico siguen vigentes, que en el momento histórico siguen vigentes. Claro. Muy bien. Comenta, ahorita, yo preparándome yo un poco, Coral, porque contigo yo creo que uno no se puede preparar lo suficiente para tener esta plática. Sí, creo que necesito toda una vida para prepararme lo suficiente. Me puse a leer, te comentaba, un libro de director de cine, para los que no lo conozcan, un director de cine ruso llamado Andrei Tarkovsky, que escribió un libro llamado Esculpir el tiempo, y donde, aparte de plantear sus pues, teorías técnicas o sus teorías creativas, era un compartir de vida al mismo tiempo. Y hablaba él un poco decía de la libertad creativa y cómo el artista tiene que ser consciente de que vive en un espacio de tiempo determinado, ¿no? O sea, que tiene que vivir, y si el artista es honesto consigo mismo, esa honestidad, independientemente de lo que él plasmó, se va a permear por las generaciones por venir, por las generaciones por delante. Bueno, la libertad artística, dice Tarkovsky, pero el mimo francés, ¿cómo se llama este mimo francés famoso? ¿Mimo? ¿El mimo? Sí, Marcel Marceau. Marcel Marceau. Marcel Marceau, que también es un filósofo, un gran creador y un filósofo del arte, dice: la libertad es el resultado de la más severa disciplina. La libertad es el resultado de la más severa disciplina. Por lo tanto, ustedes pueden ser creadores de paleta, de pincel, de fantasía y de un montón de cosas sumamente rimbombantes y extraordinarias. Pero si eso no es el resultado del rigor y la disciplina más fuerte, donde la técnica ocupa una parte, pero la educación espiritual, ideológica, política, ¿qué diría? Intelectual, creo que ya lo dije, intelectual del individuo no está presente, eso es una tontería. Yo tiro a la basura la técnica cuando es pura técnica nada más. Donde hay un elemento que me conecta a mí con mi humanidad, ahí reconozco al artista. Si no me conecta conmigo, con lo humano que yo soy, con la humana que yo soy, con mis cuestiones también psicológicas, espirituales, intelectuales, ideológicas, ese artista no sirve. Yo hice por lo que nos está diciendo de nosotros. Van Gogh es Van Gogh porque su universo de soledad es tan grande que cada vez que veo un cuadro de él me pongo a llorar. No necesito que nadie me explique la soledad de ese hombre. Entonces, lo que quiero decir es que es necesario para formular
una obra que tenga, que perdure y que llegue a ser clásica, lo que necesitamos es lo que decía Masson, la más severa disciplina. ¿En qué la más severa disciplina? En investigación, por ejemplo. Yo no escribo nada si no investigo 20.000 minutos o 20.000 horas hasta llenarme toda, de modo que en el momento de escribir yo ni sé lo que escribo porque sale esa interioridad inconsciente, enorme, orgánica, que está grabada en mis huesos, no acá. Todo está rodeándote. Claro, sale cabeza y corazón reunidos. Entonces, lo que yo quiero decirles es que es fundamental que, tengamos en cuenta, estoy pensando cosas, por eso tengamos en cuenta en dónde estamos parados, en qué mundo estamos, cuál es mi semejante, quién, cuál o con quién, yo digo nosotros. Eso es fundamental. Donde está el otro, está la posibilidad de la creación estética profunda, donde está el otro, donde estoy yo solo, envuelto sobre mí mismo, en mi torre, en mi mundo maravilloso y toda una serie de cosas, ahí no conecto con nada, ni con nadie, ni voy a, no voy a abordar o no voy a proponer nunca una obra clásica que trascienda mi tiempo y que trascienda mi espacio. ¿Por qué? Porque no estoy conectada con el otro, ¿no? En la medida que yo me conecto con los otros, me conecto con todos los otros. Y otro significa alteridad, no solamente significa semejanza, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental. Y de aquí vamos a lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podés crear sin conciencia histórica? Exacto. Es decir, yo les pregunto a mis alumnos, a ver, ¿qué está pasando en Monterrey? Ay, no sé, joder, no es posible. ¿Qué está pasando en el mundo ahora? Es espantoso. Yo lo primero que puse acá en la escuela, en las pizarras, en el cuaderno, nombré acá, de cada grupo, nombré un responsable de boletín diario para que nos hagamos cargo de lo que está pasando. Porque lo que está pasando es muy terrible, aunque en este momento pareciera que no nos toca. Entonces, conciencia histórica es fundamental para el artista. Donde no hay conciencia histórica, no hay artista. Donde no hay ética, resultado de una estética, no hay artista. Estoy dando bases muy fuertes, ¿sí? Anoten. Y aquí comentaba también Tarkovsky, en cuestión de la libertad, dice que es el sacrificio hecho en nombre del amor. Es como que la definición que hace. Entonces dice, un artista ejerce su profesión para demostrar que quiere servir a los demás. Me hizo muy bello eso. O sea, me parece muy bello y muy idealista, Luis. Porque cuando yo creo, yo no estoy pensando en el otro. Yo estoy pensando en mí, en lo que me sale, en lo que me surge. Estoy pensando en el otro como condición humana, pero no estoy pensando en los que van a recibir mi obra para beneficiarse por ella. Pero yo creo que también se refiere un poco, Cora, en el sentido de que al ser uno honesto con uno mismo, o sea, el artista tiene que ser completamente honesto con uno mismo, esta concepción de el servicio a los demás como que viene intrínseca, o sea, tú al hacer tu obra para ti... Intrínseca, sí, pero yo no me... Sí, exacto. Yo no me formulo, voy a ser útil a los demás. Yo me formulo, hay algo dentro de mí intenso, trabajado a través de los días de la experiencia, de las emociones, de la búsqueda intelectual, de la elección ideológica, que necesito poner en materia plástica, materia cinematográfica, materia literaria, lo que necesito. Lo que viene después, viene después. Sí, y es un poquito lo que comenta de esa necesidad real, es que o sea, conecta con el público porque tiene que conectar con el público, porque todos necesitamos en esa necesidad de algo real.
de algo real Sí, sí. y único. Pero fíjate, por ejemplo, cómo son particulares los, ¿cómo diría? Las producciones, ¿no? En este momento recuerdo, cuando en 1955, más o menos, escribe Beckett, Esperando a Godot, la obra de teatro, obra que es maravillosa y que tendríamos que tener la obligación de leer como leemos a Shakespeare. La obra inmediatamente, América, que siempre mira a Europa, quiere traer la obra a representarla acá. Se representa en Argentina en la misma época que se representa en México. En México no dura una semana. En México no se le da la espalda. La monta Salvador Novo. Salvador Novo es la que la trae a la obra, la monta ahí con la gente de teatro. Él era director nacional de teatro en esa época. Y no pasa nada, acá nadie responde a esa obra, porque esa obra en ese momento específico no respondía quizá a un público ocupado o interesado en otra cosa. En Argentina pasa lo contrario, es un éxito rotundo, pero los argentinos somos muy viejos, muy europeos, y México es muy joven, no muy latinoamericano. Entonces, ahí están las diferencias, lo cual no quiere decir que a posteriori la obra no haya sido reconocida y amada, ¿no? Sin embargo, yo entiendo que es bastante relativo el asunto de considerar que una obra va a caer bien desde la primera, es decir, va a ser apertura humanística desde el primer instante, ¿no? Hay que ver las circunstancias por las cuales pasa ese público. Para eso voy a contar una anécdota, si A ver, claro. ¿Cómo es una obra cuando es eso lo que hay que hacer, ¿no? Llamar al público en sus intereses propios. Jan Kott lo cuenta, es un gran crítico de teatro, y cuenta que él vio el Hamlet más maravilloso del mundo en Varsovia, creo. Sí, en Varsovia. Entonces, detrás de la cortina de hierro en aquella época, ¿no? En los países que estaban adheridos a lo que se llamaba la Unión Soviética. Entonces, va a ver esta obra, este gran crítico, y el público, Hamlet, ojalá que alguno conozca la historia, es en realidad, según el punto de vista, bastante maleable la obra, ¿no? Se puede ver desde un discurso femenino, por ejemplo, en la medida que Hamlet reniega de Sofía y le dice de Ofelia, perdón, vete al convento. Bueno, la obra es maleable, es plástica, como una obra clásica, que se la puede tomar y tirarla para un lado o para el otro, ¿no? Plásticamente. Lo que había hecho el director, que no sé quién era, no creo que Jan Kott lo nombre, él advierte lo que pasa, empiezan a ver la obra y empieza a sentir que todo el público se emociona, todo el público chichea, se ríe nerviosamente, es una relación del público con lo que está pasando en escena impresionante. Más aún, Jan Kott dice, yo nunca vi un público tan afectivo, tan comprometido con lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en escena? El director hace de Hamlet un tratado de espionaje. Y es cierto, Hamlet es espiado por el rey, es espiado de todos lados, ¿no? Por el ministro del rey, es espiado por sus amigos, que se dicen sus amigos, pero en realidad están puestos allí para que le vayan a contar al rey qué piensa Hamlet, en fin. Entonces, todas las escenas de espionaje, que no es espionaje, son todas las escenas en que
están escondidos escuchando lo que dice, o la mandan a Ofelia para ver qué le dice a Ofelia, o mandan los amigos para ver cómo reaccionó Hamlet ante la muerte, ante la aparición del fantasma, lo que sea. Una sinfín de cosas que si no se vio la obra, ¿para qué lo voy a entender? A ver, si no se vio la obra, no importa. Importa que el director hace un tratado de espionaje. ¿Y qué pasa en Varsovia en 1960 y pico? ¿Quién está metido tanto en la República Checa como en Hungría, como en Polonia? La KGB, ¿no? Los servicios de espionaje de los rusos. Entonces, la gente se sintió tan comprendida que lo que cuchicheaban era, así nos pasa a nosotros, así nos están espiando, así interfieren nuestra correspondencia, así se ocupan de escuchar lo que decimos en nuestra casa. Es decir, era maravilloso ver esa conjunción entre espectadores y la obra que estaba sucediendo ante sus ojos. Eso es lo que tenemos que lograr como artistas. Poder percibir y caracterizar tan bien nuestra época, estamos tan en el mundo del nosotros, que podemos encontrar las posibilidades de escribir, hablar, filmar, lo que fuere que sea nuestra profesión, con entero conocimiento de las circunstancias en las que nos hallamos, no en las que me hallo, en las que nos hallamos, en las que nos encontramos. Creo que esa es la gran obra de arte, ¿no? La obra de arte que responde a las necesidades, a los deseos, a los intereses, a los sueños de nuestra gente, de nuestro tiempo. Y entonces vamos a trascender en otros tiempos y en otros sitios. Hay también creo que una anécdota de Charles Chaplin, Coral, que pues ya ves que también él fue, digo, a pesar de que era un cómico, fue muy crítico de muchos aspectos políticos, sí, claro, que sucedían y sociales. Y hay una, creo que cuando hizo el Gran Dictador, antes de hacerla, todo lo que pasaba en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Es maravilloso. ¿Te acuerdas? La de los taburetes, el momento en que están los dictadores ahí juntos, que representan a Mussolini. Sí, entonces él comenta que estaba tan agobiado o estaba tan afectado por todo lo que se en Europa, y decía él, tanto que sucede y yo sin decir nada. O sea, él no encontraba cómo en su realidad como cómico hablar sobre lo que se estaba viviendo en ese momento en el mundo. Que la gente te lo agradece. Ajá. Como le pasó a ese público de Varsovia, sí, ¿no? La gente agradece que se hable de un tema que hasta está prohibido, ¿no? No se puede hablar de eso. Pero artísticamente podemos hablar de lo que nos ocurra, porque tenemos la metáfora, que es uno de los tropos, digamos, uno de los elementos que nos permiten decir lo que queramos, ¿no? Decía Sartre que en la República del Silencio es donde se escriben las mejores obras, porque nos exige el esfuerzo de crear metáforas, ¿no? De crear paralelos, de crear analogías, metonimias. En este momento, Coral, ¿cómo percibes tú que también que eres maestra, cómo percibes esa conexión hacia el mundo que tienen los estudiantes? O sea, ¿cómo percibes? ¿Estamos conectados con el mundo? ¿Estamos, tal vez, así como a veces me imagino, es tanta la cantidad de información de la que somos, de que nos influencia, no todos los días, a cada instante, que es complicado a veces saber qué es lo real, qué no es lo real, qué es en realidad el mundo? Entonces, a veces, ¿cómo ves ahorita esta situación? Sí, evidentemente estamos saturados por la imagen, por las mentiras, las verdades mentirosas,
por el exceso de crítica sin ton ni son. Estamos saturados por periodistas que no saben lo que dicen, por la ignorancia de maestros incluso y de todo el mundo. Pero fíjate que yo no me gusta darle a mi tiempo una diferencia en cuanto a que estamos peor. Yo creo que todas las épocas tienen sus bemoles. Yo creo que en todas las épocas hubieron una muchachada que no le importaba tres pitos nada, y que hay siempre un porcentaje muy pequeño de jóvenes que están curiosos, que están interesados, que quieren modificar ciertas cosas. Yo creo que la juventud es para mí la juventud es nuestro líder. Más allá que sea, a mí me dicen, no, pero no se puede confiar en una juventud que no piensa. Sí, hay un montón que no piensa, pero en todas las épocas hubieron un montón que no pensaban. Un montón de jóvenes que no querían educarse, que no querían estudiar, siempre. Yo creo que este tiempo no es ni mejor ni peor que los anteriores. Yeah. Y como los otros tiempos, en otros tiempos yo hubiera dicho, los líderes son los jóvenes, vuelvo a votar por los jóvenes en contra de los adultos. Para mí los adultos se han puesto rígidos, se han muerto un poco. Y el joven tiene la esperanza de su vida por delante. Y eso es maravilloso, eso los hace confiables. Son más honestos que los adultos. Los adultos mentimos con mayor facilidad, engañamos con mayor facilidad. Y los jóvenes todavía como si guardaran algo que los hace mejores, ¿no? Para mí es así. Yo entiendo que los jóvenes son iguales, son semejantes, no diríamos iguales, son semejantes a los de cualquier época y que en ellos reside la posibilidad del cambio y de los procesos liberadores. En ellos residen los procesos liberadores. ¿Cuál sería en lo que hagan, en sus obras, en lo que fuera. Por eso es tan importante que nos eduquemos, muchachos, muchachas, que nos eduquemos desde una conciencia, ¿no? Desde una responsabilidad ética y una conciencia histórica. Para mí es fundamental. ¿Cuál sería entonces, por decir, la responsabilidad que tú dirías de que uno como adulto tiene para a esa juventud, en este caso como maestra? La responsabilidad es nuestra, claro. Ajá. La responsabilidad es nuestra. Somos nosotros los que tenemos que estar ansiosos y atentos porque está en nuestras manos una cantidad de sangre joven. Mira, es increíble. Vienen a las clases casi muertos, diría yo, con los ojos velados, así. Me miran como diciendo, ¿y esta idiota qué va a decir? Esta vieja qué va a decir. Y yo empiezo a hablar y empiezo a preguntar y empiezo a decirles, y todo se va transformando hasta que el momento en que yo me callo, y ellos empiezan a actuar, a manifestarse. Yo creo que eso es lo que necesitan. Es un poco jodido decir esto. A mí me escriben de Suecia como de España, todos mis alumnos en el mundo, que son muchísimos porque yo estoy dando clases desde hace 50 años, entonces, no, tanto no, 45 años estoy dando clases más o menos. Entonces, yo recibo amores, celebraciones, homenajes, de todas partes, de Argentina, de acá de México, de Perú, de todas partes. Siempre una cartita maestra, lo que usted me enseñó, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es nuestra tarea. Y creo que eso está definiendo que esos jóvenes captaron y están reproduciendo y mejorando nuestra condición humana. Y confío plenamente en ellos. En los que no confío son en los adultos. Una vez en un encuentro de cronistas, de historiadores,
empezaron a decir que feas quedan las juventudes actuales. Y yo me puse furiosa, porque son feas, entonces la culpa la tienen ustedes, ¿no? Obvio, ¿no? Si la juventud actual es fea, la culpa la tenemos nosotros. Y eso hay que hacerse cargo de eso. Puedo decir con orgullo que fui parte de esos alumnos, Coral. A lo mejor no fui, creo que el mejor alumno estaba en un proceso también de mi descubrimiento un tanto oscuro y depresivo, pero es justo eso que tú dices. O sea, yo estoy en este momento en otra rama del arte, es algo un poco más técnico, pero veo la necesidad de esa información que tú nos diste hace 15 años. O sea, veo que yo no la percibo aquí, o que no es tan común que la tengamos más a la mano como cuando yo la tuve cuando fui tu estudiante, ¿no? Todo ese bagaje, toda esa información del mundo, todo eso que tú procesas, veo que es importante que algunos, bueno, no que algunos, que todos los alumnos lo tengamos, porque se va perdiendo, eso sí creo que se va perdiendo entre la complejidad de lo tecnológico, porque no nos podemos escapar de lo tecnológico, se va perdiendo eso clásico, esa pausa que de repente el artista hacía, o que ya se acababa. Estaba haciendo yo o viendo clips de Fresas Salvajes, por decir, de Bergman, una película de Ingmar Bergman, una secuencia que tiene el de un sueño, tomas tan sencillas, tomas sin nada de efecto, sin nada de postproducción tan cara ni nada. El arte, sobre todo el arte hollywoodense, no es arte, eso es consumismo, eso es una porquería. Porquería. Y esos planos tan sencillos decían tanto, porque ya había superado esa parte técnica, ese aprendizaje técnico, y decían tanto, que tenía tanto de no haber visto esa película, y la vi, y a veces me sobrepasaba, porque ya no estoy tan acostumbrado a estar ahí en esos ambientes, ¿no? Pero cómo esa parte se va perdiendo, superar lo técnico. Bueno, yo quisiera señalar, y tal vez sea una de mis últimas aportaciones, yo a mis alumnos de teatro les digo, por favor, no lean teatro, están estudiando teatro, ¿para qué van a leer aparte de teatro? Vayan al cine, vean los grandes directores, vean la diferencia entre el cine italiano y el cine francés, por ejemplo. Son buenos, pero son tan diferentes. El Mediterráneo de un lado, yo soy mediterráneo. Entonces, es importantísimo eso, salirse de lo que estamos haciendo, leer mucho, leer lo que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, me pongo a leer a veces ciencia, a veces el metaverso, el ojo artificial, todo un montón de cosas que sabemos que ya están en la vida nuestra, y yo quiero saber más y me cuesta, pero yo trabajo todo eso. Y también volver a advertir la humanidad que es inviolable de alguna manera, ¿no? La humanidad de una Alyosha, de los hermanos Karamazov, ¿no? La humanidad de Crimen y Castigo, de un Raskolnikov, la humanidad de tantos personajes que no existen, sin embargo existieron por la pluma de quienes los crearon, ¿no? Leer, conmoverse en las lecturas, conmoverse en la visión de los cuadros, ¿no? Yo aprendí a conmoverme, yo no me conmovía, les puedo asegurar, y les voy a contar una anécdota rápido. Cuando nosotros nos casamos, Dardo y yo, que no fue casamiento, fue amigos, todos los amigos
En lugar de traernos platos, manteles, sábanas, nos regalaron las 9 sinfonías de Beethoven, la obra completa de Freud, o sea, con eso no podíamos comer. Y entre todas las cosas que tuvimos que salir a comprar, entre todas las cosas que nos regalaron una reproducción de Guernica. ¿De la qué, Coral? Pero no te De escuché. Guernica. Ah, Una reproducción hermosa de Guernica que todavía debe estar en mi vieja casa. Entonces, Dardo empezó con el Guernica. En lugar de pensar en todas las cosas que necesitaba, empezó con el Guernica. Lo vamos a poner, lo puso en cuadro con una madera muy linda, lo vamos a poner acá, yo lo miraba y decía, sí, es Picasso, es el Guernica, pero yo acá en mi organismo no sentía nada. Sí, claro, intelectualmente sabía el valor del Guernica, el valor de Picasso, la importancia de tener ese cuadro en mi casa. Y Dardo andaba con su Guernica, que lo ponemos acá, que acá en esta pared, que ocupe toda la pared. Bueno, al final se dio, eligió muy bien la pared de Guernica, y así quedó, la pared de Guernica. Y un buen día, sonó el teléfono en mi casa. Entonces levanté el receptor, empezaba el terrorismo de Estado, pero no sabíamos. Entonces levanto el receptor y un amigo me dice, a Raquel la encontraron en el camino de la Carindanga con 66 balas. Yo, el aliento se me cortó, tuve que respirar hondo, y dije, bueno, gracias, de acuerdo, ya sé, cuelgo y giro y me encuentro con el Guernica. Dije, entonces vi el niño destrozado en los brazos de la madre, vi el hombre encarcelado, vi el país deshecho y reventado en el caballo ese, vi el toro del nazismo, del fascismo ahí, vi y entendí y me puse a llorar. Comprender es sentir, no es pasarlo por acá, es pasarlo por acá. Y la frase es tan antigua que la frase comprender es sentir es una frase de Aristóteles. Comprender es sentir. Yo comprendí en la Guernica cuando sentí a mi país que se había vuelto un Guernica, ¿no? Donde las bombas caían sobre cualquiera de nosotros. Y eso es lo que provoca el arte, ese sentimiento intenso de comprensión y nos pone el organismo vivo. Y para alcanzar esta comprensión, en algunos casos es experiencia, son años de vida, pero no importa la edad que uno tenga, importa el giro que hace, el movimiento que hace hacia el otro, hacia el niño que pasa por casa y ya está drogado, hacia el padre que no sabe lo que lleva allí con el niño. Es una vuelta, es una inclinación, un patos, ¿no? Una inclinación hacia el otro ser humano. Y mi obra tiene que ser eso, tiene que ser una mano tendida para un encuentro, aunque no me dé cuenta en el momento de crearlo. Pero si yo estoy con todo este trabajo, porque es un trabajo, sí, reconocer al otro, es un trabajo decidir que el otro me importa. ¿Cuánto más fácil sería? A mí me importa los demás, yo escribo, yo pinto, yo hago el diseñito, ay, qué lindo que me salió este muñequito, y punto. Eso no sirve para nada, eso no es humano. Humano es sentir que en este héroe, en ese muñequito, en lo que sea, yo estoy encarnando algo que me importa, algo que depende de mi condición de persona íntegra, cabeza y corazón. Es entonces, Coral, hasta cierto punto, porque también lo chequeé hoy, que la importancia que tiene el arte es crear esos vínculos que hacen que la humanidad se vuelva realmente una comunidad. Claro.
claro, claro. De alguna manera es eso, porque si vamos a las ideas racionales, nos vamos a encontrar con que cada uno piensa a su antojo y no, no te creo, no, yo pienso así. Pero cuando vos te encontrás con los cuervos sobre los trigales, no necesitas convencer a nadie que esas manchas negras sobre el dorado de los trigales es el mundo entero, no es un organismo. Digo, no le vas a explicar a otro. O cuando encontrás los esclavos de Miguel Ángel, que en el Louvre me los encontré en el suelo, porque yo andaba buscando, no me acuerdo qué, y de pronto dije, ¿qué son estos cuerpos enredados que andaban bajito, a un metro, qué sé yo? Y digo, qué cosa espléndida, qué maravilla, y qué impresionante, qué doloroso. Y miro y eran los esclavos de Miguel Ángel. Como cuando encontré el arte asirio, ¿no? Coral, hay una anécdota que recuerdo, nos platicaste, me gustaría que nos la compartieras porque yo no conozco el David en persona, ¿verdad? Con tu cara me dices todo, ¿no? Y recuerdo mucho esa vez que tú platicaste la experiencia de ver el David en persona. Sí. Entonces, no sé si nos lo Andábamos pudieras... buscando el David por la plaza ahí en Florencia. Andábamos, habíamos ido al Palacio de los Uffizi, no sé dónde andábamos parando. ¿Y dónde está el David? Lo que pasa es que le habían puesto por fin el lugar específico para él. Lo habían sacado de lo colectivo y habían hecho una especie de mansión especial para el David. Y ahí lo andábamos buscando hasta que de pronto el David está allá. Y vamos, mi esposo y yo, con el David. Entonces yo lo miro a ese David y giro lentamente alrededor de él y lo toco. No sé si ahora se podrá tocar, en aquel momento estaba abierto su mármol blanco al roce, al tacto. Entonces giro lentamente apreciándolo en todo, en su elasticidad, en su vigilancia, como una parte del cuerpo está vigilante y la otra está como tranquila, ese equilibrio que hace Miguel Ángel entre la tensión y el relajamiento, donde el David es estupendo para analizar esa relación de tensión y relajamiento, ¿no? Y relajación. Entonces voy todo eso, entonces de pronto siento que estoy llorando, siento que las lágrimas me recorren así, muy emocionada. Entonces Dardo, mi compañero, dice, ¿te pasa algo? ¿Qué te pasa? Entonces a mí me agarra como una especie de furia. Y le digo, si yo hubiera conocido el David a los 6 años, hubiera sido mejor persona. Entonces ahí sentí, ¿no?, que el arte nos provoca tan bien que nos puede sacar lo mejor que tenemos nosotros. A mí el David me faltó en inglés. Yo todavía no tengo yo todavía no tengo ahí la fortuna de conocerlo, pero yo creo que es una experiencia que todos deberíamos de tener, ¿no? Es como por decir, yo me enteré cuando estuve estudiando que los cuadros, por decir, de Velázquez son de 3 metros por 3 metros. Entonces, a mí un maestro también de filosofía me decía, es que dice, te abraza el cuadro, o sea, dice... Es tanta la información que tiene el cuadro que te puedes pasar horas buscando, checando, o sea, dice, no es como verlo, una impresión en un libro, una imagen en internet, sí, ese es las meninas. No, dice, tienes que verlo en el lugar donde está, tienes que ir a verlo, ¿no? El jardín de las delicias del Bosco. Hay que verlo. Al lado del Bosco está un pintor que son 2 hermanos, no me acuerdo los nombres ahora, son 2 hermanos de la misma época del Bosco. Y son cuadros chiquititos así, por eso me acordé que está la inmensidad, ¿no?, de los grandes cuadros como los del Renacimiento, ¿no?, el Tiziano y toda esa gente. Y están cuadros pequeños
que son también, bueno, la Gioconda es pequeña. Es pequeñita, creo que sí. Uno no lo puede creer, Cuando- neta que es. Bueno, de eso se trata, de sentir y vivir, pero sobre todo de estudiar mucho e indagar, investigar, zambullirse en la vida hasta los huesos. Y la vida no es solamente una parte. Es que yo creo que algo importante también, Coral, que el artista, que el desarrollo del arte no es nada más como, yo me dedico a ser artista, no, eres artista. No, es que el artista, a mí ni me importa, ni sé si soy artista. Lo único que sé es que soy ser humano las 24 horas del día. Punto. Mi piel está al aire las Ajá. 24 horas del día. Yo siento, yo estoy despojada de apariencia, de máscaras, de todas esas cosas, ¿no? Yo vivo al aire, como siempre digo, al aire, al sol, al viento. Siempre. Me gustaría escuchar a los chicos, me gustaría qué pasa con esta soledad. Ya sé, ¿verdad? A ver, ¿alguna pregunta? Alguien que quiera, de hecho, entrar aquí y hacerle una pregunta directamente a la maestra Coral. Créanme, es todo un agasajo tener a Coral aquí. Alguien, o que escriban una pregunta si de repente son medio penosos. Adelante, sí, Coral los quiere. Es importante para ella, créanme, escucharlos. No nada más venir y, como ella dijo al principio, dar y decir. Si no me siento aislada, sí. Sí, dar y decir todo lo que ella sabe, no, a ella le interesa también retroalimentarse de ustedes. Claro. Entonces, si alguien tiene algún comentario, incluso o alguna experiencia que nos quieran compartir aquí también de lo que es el arte para ustedes, no necesariamente una pregunta, tal vez alguien quiere decir, tal vez alguien también conoció a Miguel Ángel ya, alguien conoció O tal vez quiere contar algo que le pasó. Sí, o algo que les en pasó. Relación con una obra de arte. Exacto, que alguien conoció el David también, o alguna obra, o algo en particular que los haya conmovido, así como a Coral lo conmovió, que es una experiencia que yo jamás la olvidé, Coral, esa cuando platicaste lo de cosa, me había olvidado. Jamás, sí, no, yo jamás la olvidé, porque a mí me impactó mucho cuando la... Y además, con qué indignación, ¿no? Como si la vida me hubiera robado algo, me había robado el David. A ver, alguien, creo que están un poco temerosos, están penosos aquí. Dice, a ver, vamos a ver, aquí tenemos a alguien que levantó la mano. Servando, mira, aquí, vamos a ver, Servando, adelante. Si puedes prender tu cámara, Servando, estaría genial para que te pudiéramos ver. Sí, la aprendería, pero ¿cómo se prende? No sé, o sea, yo solo me activo, pero yo no sé cómo prender aquí mi A cámara. ver, déjame ver si yo... Bueno, no importa. Bueno. Con gusto la abriría, pero es que la verdad es que no sé. Sí. Bueno, si gustas compartirnos lo que... Sí, yo quería comentar que yo estudié Historia del Arte, empecé a estudiar eso antes que estudiar aquí en el CEDIM, y pues a mí me chocó porque era muy teórico. O sea, literalmente lo estudiábamos como si fuera algo muerto, por así decirlo. Y ahora que usted lo dice, o sea, de comprender, igual y si hubiera tenido alguna manera de comprender todo eso que estaba estudiando, hubiera continuado. Pero bueno, por algo y para algo, pues sucedió esto. Pero sí, o sea, a mí me chocó por eso, porque dije, qué limitado es estudiarlo así. Hiciste muy bien, Es claro, ¿cómo vas a estudiar con un maestro que no sabe lo que está dictando? Es esa parte de vivencia que tú dices, Coral, de traerlo a flor de piel, ¿no? Que de repente falta cuando queremos compartir aquello poquito que sabemos como maestros, ¿no? Claro. Muchas gracias, Fernando. Aquí Roberto también levantó la mano. Vamos a añadirlo. Muchas gracias, Roberto. Adelante, Roberto Guerrero. Roberto, ¿sí nos escuchas? No sé si
está batallando ahí con el audio. No me escucho. Ya. Ya, ahí estás, Roberto. Bueno, muchas gracias a Coral por todo lo que nos ha dicho, la verdad. Yo no, yo estudio psicología, no un mundo muy alejado, bueno, no tan alejado, pero de lo que es el arte y como que últimamente estoy viendo como pláticas aquí, por ejemplo, del CEDIM y pues me impresiona mucho como la forma que tienen los artistas de expresarse de una manera tan fascinante. Yo quería hablar de lo que decía Coral sobre investigar para poder hacer una obra de arte, pues verdaderamente artística. Yo también me dedico a escribir, entonces, por ejemplo, yo cuando quiero escribir una historia, un guión, pues para mí es como tengo que primero saber o sea, qué se ha dicho, qué es lo que hay de conocimiento ya en esa área para poder escribir una historia, pues que realmente sea como que tenga algo que decir. Entonces, no sé. Muchas gracias, Roberto. Tuvimos aquí un detallito con Coral, creo que se nos fue. Ya volvió. Sí, ya aparecí. Ya, no sé qué apreté, Roberto estaba hablando. Sí, Roberto, estaba comentando, Roberto. Si gustas, Roberto, para que te escuche Coral y comentarle lo que nos estabas diciendo. Sí, yo volví a decir como lo que habías dicho sobre investigar y como saber, leer sobre lo que se ha dicho de la historia o lo que sea que tú quieras abordar, como investigar para que no sea como pues volver a caer en lo mismo y tener algo verdaderamente que decir. Claro. Exactamente, porque ¿qué le vas a brindar al otro? Le vas a brindar tu interioridad, pero tu interioridad tiene que ser rica, tiene que estar poseída de muchos materiales contradictorios, generosos, de diferente índole, porque si no, ¿qué le vas a brindar a los demás? Una figura vacía de contenido, sea lo que sea tu arte. Algo que tal vez sea estéticamente en cuestiones de básicas, o sea, que algo que sea estéticamente sea bonito, pero que no tenga profundidad o no tenga trascendencia, ¿no? Digo, de repente nos puede quedar algo bien bonito, claro, que puede no decir... tiene trascendencia porque no tiene un más allá. Sí, exacto. Que es algo, Coral, que una vez discutíamos varios cuando estábamos contigo, varios de los alumnos que teníamos, y llegamos a una conclusión un tanto extraña de lo que, de cómo podría definir uno como artista, y no sé si recuerdas a un alumno, que también es teatrero, Ricardo Iván, Sí. y yo estábamos hablando de algo, y Ricardo fue el que dijo, sí, el artista tiene las características, en cierto sentido, de las que tiene un santo. No en el sentido necesariamente de la santidad en sí, sino esas características de entrega, de búsqueda, de ser mejor, por eso que hace, simplemente por ese proceso que hace. Entonces, llegamos muy curioso a esa conclusión de que el artista tiene esas mismas características que de lo que se conoce comúnmente como un santo. Claro. En su arte lo quiere todo, lo quiere luminoso, perfecto, divino. Claro. A ver, ¿alguna otra pregunta? Ya saben que Coral aquí está deseosa, porque créanme, está deseosa de que hablen con ella. Yo quería hacer otra pregunta, pero no sé si... Adelante, Roberto, adelante. Coral, o sea, cómo es tu proceso de investigar cuando quieres escribir sobre una obra literaria? Mira, tanto en la obra literaria como en el ensayo o cualquier cosa que haga, yo investigo. Te voy a explicar. El 4 de noviembre del año pasado, a mí se me murió el perro que más quise en mi vida. Vivió 6 años conmigo, era un perro sumamente inteligente, grande,
parecía lobo, de ojos amarillos, pelo de chocolate. Era bellísimo y yo lo amaba mucho. Con él pasé la pandemia porque yo vivo sola. Entonces él era mi compañero, con él veníamos a las clases, a cumplir con mis horarios, aunque no hubiera alumnos. Y entonces, cuando murió, yo me sentí realmente desprotegida, ¿no? Entonces, un amigo un universitario, un compañero de la universidad, me dice, escribí, haz lo que haces siempre, escribe. Entonces me puse a escribir sobre Totopo, porque así se llama, Totopo, así se llamaba, Totopo. Empecé a escribir sobre Totopo y empecé a investigar, y me ha llevado a tener un ensayo, ya llevo 70 páginas, pienso que ya lo termino, en donde investigo sobre la condición animal. Y si bien la obra se va a llamar Totopo y yo, en realidad lo que investigo es la ética animal. Y he llegado a estudiar a Derrida, a los grandes filósofos. A Derrida, acá lo tengo, mirá, es mi trabajo de cada día. A Derrida, a Gambén, qué sé yo, he leído a todos los filósofos que hablan, incluso a Freud, a Lacan, que para mí ya es conocido, ¿no? Yo trabajo con todos ellos. Pero quiero decir que investigué como loca y tengo una novedad en mi vida. Yo creí que el animal era una especie inferior a la humana. Y resulta que todos estos filósofos me están enseñando a que el animal es una especie diferente, pero no inferior. Pero no inferior. Fíjate lo que aprendo a la vejez viruela. Entonces, hay unas críticas al humanismo egocéntrico, eurocéntrico, sobre todo antropocéntrico nuestro, donde somos la medida de todas las cosas, y hay un contradiscurso muy del siglo XXI, muy de este siglo, en donde se pone en cuestión toda una serie de cosas que se daban por saldadas del pasado. O sea que lo que yo quiero decirte es que uno siempre está aprendiendo y siempre está en aprendizaje si estás investigando. Si no, te quedas atrás. No sabes lo que está pasando, lo que puede pasar contigo. Porque yo creía que Totopo, yo siempre lo traté como perro. Solamente cuando quedamos solos en la pandemia, él y yo, creo que él adquirió el nivel de igual conmigo. De modo que cuando yo empiezo a estudiar la investigación filosófica que me mando, de la historia en eso, creo que ya estaba preparada para asumir los cambios. Y lo que te hace la investigación, el trabajo de cada obra, sea la que sea tu obra, es descubrir algo que no sabías. Esa es la verdad. Yo creo que eso me quedo yo con eso, Coral, es cada que nos enfrentemos a una obra, es descubrir algo que no sabíamos. Sí, está bien. Ahí la dejamos entonces. Sí, porque a veces se nos olvida que también la obra se va creando y no necesariamente la vamos creando nosotros, ¿no? No, claro. Recuerdo otra, ahorita me acabo de acordar de otra anécdota, Coral, no recuerdo qué novela tuya fue, pero también una anécdota que platicaste de un personaje, creo que era una mujer, que la estabas desarrollando. Y que se me fue. Sí, y que llegaste a un punto en que te diste cuenta que iba a morir y tú no querías. No recuerdo, digo, hace mucho que fue. Sí, Sí, no Larga recuerdo. Distancia. Es mi primera novela, en donde yo ya tenía perfectamente claro que el final era cuando esta mujer aceptaba las reglas del juego de la casa y era una vez, sí quedaba dentro de la estructura familiar, ¿no? Y este personaje se me fue. Empezó a preparar su valija, yo decía, no, con este personaje no se me puede ir, porque con este personaje voy a terminar la obra. Y no, el personaje, de acuerdo a cómo yo lo había venido potenciando, el personaje iba a irse.
iba a morirse o irse o lo que fuera, pero no iba a quedar preso en la jaula familiar. Entonces, de esa manera también fuiste partícipe de ese descubrimiento, ¿no? Así Claro. como el lector en el momento. Sí, sí. Con cada obra creo que he descubierto y descubrimos así algo que nos pertenece y que también es del otro, del prójimo, del otro, del prójimo, del próximo, ¿no? Prójimo, próximo. ¿Alguna otra pregunta que tengamos aquí de nuestros alumnos, del público en general? Porque digo, a pesar de que este va dirigido a alumnos, también puede entrar público en general. ¿Alguna otra pregunta para Coral, para compartirle algo que tengamos alguna compartir, pregunta o simplemente algún comentario? Un comentario. Ándale. Sí, es que es un placer haberla escuchado y conocido. Y me recuerda igual a un maestro que pues en la preparatoria que tuve, que igual ya era mayor, pero yo encuentro en ustedes como un tesoro en todo lo que conocen. Y pues muchas gracias por haberse conectado. Fue un placer. Muchas gracias, Armando. Qué lindo lo que me dices. Esto permite más vida. Yo considero Coral, aunque Coral es argentina, pero bueno, está nacionalizada Ah, pero mexicana. soy mexicana. Sí, pero yo considero a Coral un tesoro nacional. ¿Cómo que a Coral? Yo te considero un tesoro nacional que te debemos de cuidar. Eres un tesoro de aquí nacional, porque sí has tenido mucha influencia en muchos, no más en mí, en mucha gente, no nada más de aquí en México, sino de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, Coral, creo que pues damos por terminada esta pequeña plática, conferencia. Fue un verdadero placer verte, estar contigo, escucharte sobre todo. Y pues bueno, que aquellas personas que no tenían la suerte de conocerte, que ahora te conozcan, y digo, yo creo que tú estás abierta a tomar alumnos de donde sea que te busquen. Si a alguien le interesa seguir buscando a Coral. Yo doy clases, Sí, Coral está aquí, vive en la ciudad de Monterrey, eres directora de la Escuela de Teatro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entonces ella está ahí todo el tiempo. Entonces, muchas gracias, Coral. Yo tengo que agradecerte a ti, agradecer a la gente que no vi, pero que ahí están. supongo que me escuchó de a ratos, aunque más no sea. Agradezco a Servando y Roberto que me permitieron oír su voz, y me gustó mucho porque me conectó finalmente con el otro lado de la pantalla. Y bueno, y agradecer mucho y decir que aquí estoy. Entonces, yo igual nada más para cerrar también me quedo con eso, esto último de cada que nos afrontemos a una nueva obra personal, artística, estar abiertos a descubrir algo nuevo, ¿no? Estar abiertos a descubrir algo nuevo. Entonces, entre más obras hagamos, más cosas nuevas vamos a descubrir de este mundo. Muchas gracias, Coral. Hasta luego a todos. Gracias.